días. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de predestinados en amor. En la antigüedad creían que la vida de cada uno ya había sido arreglada de antemano y entendían que todo lo que le pasa al hombre se determina en un mundo invisible a los humanos. Y uno de los sentidos más tristes del mundo es sentir que tu vida y la mía no tiene sentido, que estás vivo pero sientes como si no tuviera sentido poder estar vivo. Sueñas despierto de lo que sería ser parte de algo realmente grande e importante y de cómo sería tener una parte significativa en ello. Pero cuando despiertas, todo se ve tan pequeño e insignificante, lastimoso, desconectado, desconocido y sin sentido ninguno. Nosotros no fuimos creados para vivir sin un destino. Nosotros fuimos creados para ser sustentados por un futuro con sentido y propósito. Nosotros fuimos creados para ser fortalecidos cada día por esta seguridad y esta confianza, y lo que ocurre hoy en nuestras vidas, no importa cuán opaco y ordinario sea, es un paso realmente significativo hacia algo grandioso y bueno y hermoso cada mañana. La Biblia dice que sí somos predestinados. En Efesios capítulo 1, 4 y 5, la Biblia nos habla de esta manera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el puro afecto de su voluntad. Pero ¿cómo somos nosotros predestinados? Hay un sistema teológico llamado el calvinismo, que ha tenido muchísima influencia en la tradición protestante, el cual dice que fuimos predestinados como individuos antes de la fundación del mundo. Así que de tal manera que no tenemos libre albedrío para elegir ir al cielo. Según esta teoría, en su forma más pura, el destino del hombre es sellado aún antes de nacer, y por lo tanto no hay nada que el hombre pueda hacer para aceptar la gracia de Dios, ya que ella es dada sin considerar la voluntad humana. Las consecuencias de esta interpretación calvinista de la predestinación son tan desagradables que muchos han tratado de ablandarla en varias formas. Pero sin embargo, queda mucha influencia calvinista en la tradición protestante de hoy en día, y ella se ve en muchas doctrinas populares, tales como la perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo, la salvación sin el bautismo y otras más del calvinismo. Dios no es injusto ni cruel y da a todos los hombres la oportunidad para poder arrepentirse y poder servirle a Él. Al hablar de la predestinación de los cristianos en Efesios 1 y Romanos 8 y otros textos, Pablo no habla de la predestinación individual, la cual excluye el libre albedrío del hombre, sino habla de la predestinación de una clase de personas, la buena tierra que acepta el Evangelio. O sea, Dios, antes de la fundación del mundo, hizo un plan por medio del cual cierta clase de gente, los humildes y mansos y obedientes, pudiera ser salva de las consecuencias de sus pecados. Predestinó
que aquellas personas sumisas llegasen a ser hijos de Él y gozaran de las bendiciones que iban a proveer a través de su Hijo Jesucristo en este nuevo pacto de la gracia. Pero sin embargo, el hombre tiene libre albedrío para elegir someterse a Dios y así determina si se encuentra entre los predestinados o no. Una vez que llega a ser hijo de Dios y somete su voluntad a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, ya es predestinado a ir al cielo si sigue en el camino que Él ha elegido. Así Dios ha predestinado que todos los que se encuentren dentro del cuerpo de su Hijo puedan llegar al cielo, pero sin embargo depende de nosotros aceptar la gracia divina de Dios para llegar a ser añadidos al cuerpo de su Hijo amado y así encontrarnos entre los elegidos y los predestinados en su amor eterno. La iglesia del nuevo pacto, nosotros, los lavados con la sangre derramada, fuimos predestinados en amor por medio de Cristo para ser adoptados hijos suyos. Y ahora Dios ya no llama solamente a Cristo heredero, sino también a nosotros nos llama herederos suyos y coherederos con Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, la Biblia dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo contiene una de las afirmaciones más asombrosas de la Biblia, que nos habla de la eternidad pasada, cuando Dios planeó un pueblo para sí, que es la iglesia, compuesta por todos los creyentes en todas partes del mundo y en todas las edades. Y nos queda claro que ningún ser humano estuvo allí para darle nuestra sugerencia a Dios y cómo podía llevar a cabo su plan, sino que todo fue solo la decisión de Dios y la grandeza del maravilloso plan de Dios descrito en este versículo se puede resumir en 3 puntos. Dios nos escogió, nos eligió en Cristo. Dios nos predestinó para ocupar la posición de hijos, adoptados como hijos. Dios impartió su gracia sobre nosotros en el amado y nos aceptó en su Hijo amado. Ahora bien, si sabemos y verdaderamente creemos que hemos sido escogidos y adoptados, esto debe de cambiar nuestra forma de vivir aquí en este mundo actual en el cual nos desempeñamos. En Efesios 1:5 la Biblia dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo hace una descripción de la elección de Dios, indicando que esta se hizo en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos. Se puede observar aquí 2 bendiciones, más la predestinación y la adopción. Todo esto definitivamente nadie se lo merece ni se lo merecía. Todo esto sucede por la voluntad de Dios. Todo esto sucede por la gracia de Dios. La palabra predestinación significa decidir de antemano, apartar desde un principio o anticipadamente. Esto quiere decir que aún antes de nacer, Dios tuvo un propósito para nuestras vidas y para las tuyas. Nuestras vidas no son el simple producto de las circunstancias, de la casualidad o de un accidente de nuestros padres. Dios ha creado al ser humano según los planes que Él tuvo desde la eternidad, conforme a su atributo que solo tiene Él, que se llama la presciencia de Dios. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que Dios conoce de antemano aquellas cosas que van a suceder y las predestina basada en un conocimiento previo de antemano. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto y Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muchas controversias han engendrado este tema en el pasado y en el presente, pero ¿qué verdad hay en la Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? Hay dos cosas acerca de la presciencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Debido a que esta ignorancia está tan extendida, les resultará fácil a un predicador o maestro el defraudar con perversiones de este tema aún a los escogidos. Solo hay una salvaguardia contra el error: estar confirmados en la fe, y para ello ha de haber un estudio diligentemente de las Escrituras y apoyada en la oración y en una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios. Ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten su presciencia con el fin de desechar su absoluta elección para vida eterna. La profecía genérica es, por definición, cualquier mensaje hablado por parte de otra persona. Un tipo de profecía principal, sin embargo, es la profecía predictiva. En otras palabras, un mensaje que predice lo que pueda suceder en el futuro. La Biblia tiene muchos ejemplos donde Dios predice eventos futuros y muchas veces cosas que sucederán cientos de años luego. Algunos de estos pueden ser explicados con la decisión intencional de personalmente causar un evento que sucediera en un punto elegido del futuro, especialmente predicciones teniendo que ver con el nacimiento del Mesías. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, la Biblia nos enseña: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunas profecías predictivas, sin embargo, son el resultado del previo conocimiento de Dios de elecciones humanas que en el momento eran futuras, es decir, elecciones que sabe que ciertas personas harán en ciertas circunstancias aún en el futuro. Otra profecía predictiva involucrando la presencia de Dios sobre los actos humanos futuros es el Salmo 22, versículos 17 y 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Este es un salmo de David, cuya vida terminó alrededor de 970 a.C. Por lo tanto, se refiere a algo que sucedería 1000 años después, en Mateo 27:35, algo ya conocido por Dios y revelado a David por el Espíritu Santo. Algunos han concluido que si la oración es significativa, entonces debe tener el poder de cambiar la opinión de Dios. Pero esto casi parece que la voluntad de Dios de alguna manera dependiera de la nuestra. ¿Cómo podemos decir que Dios responde a nuestras oraciones sin disminuir de alguna forma la naturaleza misma de Dios? La respuesta yace en la presciencia o el previo conocimiento de Dios de antemano antes que las cosas acontezcan. Aún antes que creara este universo, Él ya conocía cada oración que sería ofrecida. Por lo tanto, no hay necesidad de que Dios cambie sus planes en respuesta a nuestras peticiones. Él ya las conocía desde el principio y había sabido lo que tiene planeado hacer con cada uno de nosotros. Respuestas a las oraciones son preordenadas de acuerdo con la presciencia de Dios.
Esto demuestra que aunque nuestras oraciones no pueden cambiar la opinión de Dios, sí influyen en lo que Dios decide hacer en su presencia, mientras Dios procesa todos nuestros actos y decisiones previstos, incluyendo nuestras oraciones, planea sus propias decisiones y actos en conexión con ellas. Así que algunas de las cosas que Dios se ha determinado hacer en respuesta a nuestras oraciones, nunca las hubiera hecho si no hubiéramos presentado esas oraciones previstas de antemano. La predestinación es la última razón por la que es importante la presciencia. Es la que Pablo está enfatizando en Romanos capítulo 8, versículo 29. Esto es que la presciencia de Dios sobre nuestras elecciones libres es el medio por el cual nos predestina a ser parte de su familia eterna en el cielo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos. A algunos cristianos no les gusta hablar o pensar sobre la predestinación porque lo asocian con el calvinismo. Pero hay una enorme diferencia entre cómo los calvinistas entienden la predestinación y la predestinación a la cual se refiere el apóstol Pablo aquí. Ambos lados correctamente definen la predestinación como la decisión de Dios hecha previo a la creación de luego otorgar la salvación sobre algunas personas y no sobre otras. Ambos lados correctamente creen que Dios es el único que elige a quien salvará y a quien no salvará. Pero aquí es donde terminan las similitudes. Hay por lo menos dos enormes diferencias entre la predestinación calvinista y la predestinación a la cual se refiere el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Una diferencia se enfoca en el contenido de la salvación que Dios predetermina otorgar a sus elegidos. Pablo especifica que Dios predestina que nosotros, los elegidos, seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El contenido de Romanos 8 demuestra que está hablando específicamente de darnos en los tiempos finales un cuerpo de resurrección nuevo y glorificado, igual que el que ahora tiene Jesús. Pero ¿cómo interpreta el calvinismo la salvación a la cual ciertas personas son predestinadas? No lo limitan como lo hace Pablo aquí, sino que afirman que Dios ha predestinado otorgarles a ciertas personas elegidas todo el espectro de la salvación, comenzando con el acto de fe en sí misma. Él no solo elige quién estará en el cielo al final, sino que aquellos de todos los pecadores en el mundo que llegarán a ser creyentes y permanecerán creyentes hasta que mueran y son resucitados de nuevo. Pero esto no es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo solo dice que el final está predestinado, no el medio por el cual llegaremos a ese final. Los calvinistas incorrectamente dicen que son ambos. Ellos están equivocados. Esto lleva a la otra diferencia principal entre el calvinismo y la predestinación bíblica. Tiene que ver con la razón por la cual Dios elige y predestina a algunos, pero no a otros. ¿Cómo decide Dios a quién predestinar ir al cielo? Aquí es donde la palabra y el concepto de la presciencia llega a ser demasiado importante. Pablo dice que los que Dios antes conoció son los que Él predestina. Exactamente, ¿qué es lo que conoce de antemano sobre nosotros que le causa elegirnos? En resumen, Él conoce quién cumplirá con las condiciones para la salvación que Él especifica en cualquier punto de la historia redentora.
Por lo tanto, la elección de Dios de algunas personas y no de otras no tiene nada que ver con una presciencia de lo que cumplirán las condiciones específicas, como la fe y el arrepentimiento. Pero Pablo dice que la predestinación al cielo de alguna manera está basada en que Dios conoció de antemano algo sobre nosotros, y concluimos de otros textos bíblicos que esto es una presciencia de quien verdaderamente cumplirá las condiciones que Dios ha especificado para la salvación. Pensamos de estas condiciones como los mandamientos del Evangelio de creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Por lo tanto, ya que Dios conoce desde el principio quién obedecerá el Evangelio, Él puede predestinar a aquellos quienes recibirán ese último regalo de un cuerpo renovado y glorificado, igual que el que tiene Jesús. Este es el propósito por el cual hemos sido llamados. Aquí pues hay 4 razones por las que la realidad de la presencia de Dios es importante para nuestro vivir y pensamiento cristiano. Es una presuposición clave de ciertas profecías. Es una prueba sólida de la existencia única de Dios. Es un factor en nuestra vida de oración, y esa es la base para nuestra predestinación y poder ir al cielo. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.